Bienvenido a conocer una nueva clave para la victoria. Esta lección se llama ¿Cómo controlar el centro? Inicialmente parece que este tema no encierra ningún misterio o no tiene nada de nuevo. Por otro lado, existen muchas reglas al respecto. En esta lección simplificaremos rápidamente el tema y convertiremos este tema tan amplio en unas líneas guía muy sencillas y sobre todo prácticas que podrás seguir con facilidad en tus propias partidas. Para comenzar, cuando hablamos del centro, ¿qué queremos decir? Pues principalmente nos referimos así a las 4 casillas del puro centro del tablero. Pero adicionalmente es frecuente que al hablar del centro también estemos pensando en el llamado gran centro. En ese caso nos estamos refiriendo al conjunto que forman las 4 casillas anteriores y las casillas que rodean a estas. Dado que esas casillas adyacentes ejercen una fuerte influencia sobre el puro centro, es válido reconocer esta área completa como un gran centro. La estrategia en el ajedrez sugiere que es necesario controlar el centro. En esta lección explicaremos exactamente qué quiere decir esto y cómo deberías realizarlo. Vamos a empezar con las ideas más fundamentales antes de pasar a situaciones más avanzadas y complejas, porque entender bien lo fundamental hace que cualquier cosa después se vuelva súper fácil. Desde el puro comienzo de la partida, para desarrollar las piezas necesitamos mover los peones. Entonces nos preguntamos cuáles debemos mover. Existen muchas aperturas diferentes, pero el principio del centro sugiere una idea muy sencilla: ir hacia el centro. Esta idea aplica tanto para tus peones como para tus piezas. Por lo tanto, cuando vas a mover tus peones, los primeros que deberías mover son los centrales, los que se encuentran en las columnas D y E. Entonces digamos que aquí juegas D4, tu rival hace lo mismo con D5. Ahora, aplicando el principio del centro a las piezas, digamos que queremos desarrollar el caballo de B1. ¿A dónde debería ir? Este tiene unas cuantas opciones. Podrá ir a D2, a A3 o a C3. Como sabemos, de acuerdo con el principio de la máxima actividad, deseamos ir hacia adelante. Y por lo tanto, con esto podemos descartar con seguridad ir a D2. Nos quedan entonces dos opciones, de las cuales escogemos ir a C3. Simplemente siguiendo el principio del centro. Repito, al ser necesario ir al centro, caballo C3 cumple perfectamente la regla. Entonces, si deseas desarrollar el caballo de B1 en esta posición o más tarde, debes normalmente ir a C3 y así es como funciona en la práctica el principio del centro. Mientras que el principio de la máxima actividad dice que necesitas ir hacia adelante, el principio del centro te dice que necesitas ir hacia el centro. Así, si puedes escoger entre ir a un costado o hacia el centro, es necesario que vayas hacia el centro. De esta manera es como funciona este principio. Pero antes de que pasemos a los ejemplos de la práctica, déjame explicarte y demostrarte un poco más por qué este principio funciona así, por qué debemos ir hacia el centro. Si ubicamos el caballo en el centro del tablero, aquí en E4, podemos notar que se aprovecha su máximo potencial. Desde aquí controla 8 casillas. Que es lo máximo que el caballo puede llegar a controlar. Ahora comparemos esta situación con esta otra. Esta vez, en lugar del centro, el caballo se ubica en un borde del tablero. Como puedes comprobar, su poder decrece por 2. En lugar de 8 casillas, ahora este controla solo 4. Y vamos a comparar con nuestra última posición. Aquí hemos ubicado el caballo en una esquina del tablero, tan lejos del centro como se puede. Desde aquí controla solo 2 casillas. Comparando, cuando el caballo estaba en E4, controlaba 8 casillas, y donde está ahora controla solo 2. Por lo tanto, su poder decrece por 4, solo porque tiene una peor ubicación. Esa es la primera razón por la que las casillas centrales son las más importantes. Porque si ubicamos nuestra pieza allí, se vuelve más poderosa, se aprovecha su máximo potencial. Adicionalmente hay otra razón de por qué es tan bueno ubicar nuestras piezas en el centro. Si te fijas en el caballo en H1 y te preguntas en dónde tiene la posibilidad de ayudar a su equipo, ya sea en ataque o en defensa,
podrás notar que este realmente solo puede actuar en un área muy reducida del flanco de rey dentro del territorio blanco. Por ejemplo, este no puede unirse a un ataque en el flanco de dama sencillamente porque tomaría demasiado tiempo transferirlo allí. Ahora, si comparamos esta posición con la posición centralizada del caballo en E4, podemos notar que el caballo desde aquí puede saltar a cualquier zona, casi a cualquier lugar del tablero para tomar parte, por ejemplo, de un ataque. Si quieres atacar al rey enemigo, perfecto. El caballo puede ir hacia adelante y en una jugada empezar a atacar al rey. Si quieres hacer algo en el flanco de dama, fácilmente puedes moverlo hacia allí. Y el caballo empieza entonces a atacar montones de casillas allí. Entonces, como puedes comprobar, al ubicarse en el centro, el caballo realmente gana en movilidad. Se puede unir a un ataque, también puede retroceder para ayudar a defender si se requiere, de manera que puede ir a donde sea. Es por eso que de verdad se puede mover y se puede usar en cualquier zona del tablero, y esta es la segunda gran ventaja de lograr ubicar tus piezas en el centro. Allí son muy móviles y se pueden aprovechar para jugar en todo el tablero. Aquí tenemos un nuevo ejemplo. Por supuesto que esta posición no corresponde a una partida real. La primera idea que enunciamos del principio del centro luce muy sencilla. Cuando tengas que decidir a dónde ir con tu pieza, debes escoger ir hacia el centro. Así, si hablamos por ejemplo del caballo blanco B1, este debería ir a C3. Caballo C3. Más tarde nos gustaría ubicarlo en algún lugar del puro centro como D5 o E4. Pero ahí es donde aparece un problema. Si tu oponente es un jugador experimentado, tratará de contrarrestarlo. Tu oponente verá tus intenciones y manifestará alguna oposición. Ahora, por ejemplo, las negras ponen su caballo en F6 y dicen: un momento, no quiero ver un caballo blanco por aquí. ¿Qué deberíamos hacer en tal caso? Ahí es donde entra en juego la segunda consecuencia del principio del centro. Esta dice: lucha por el centro y ocúpalo. Idealmente vas a querer ubicar tus piezas en el centro, pero tu oponente se va a oponer, y por lo tanto te verás peleando por conseguir el control de las casillas centrales. ¿Cómo ganárselo? Una forma es que intentes aumentar el control sobre las casillas centrales. Por ejemplo, si actualmente tú y tu oponente tienen igual control de estas dos casillas centrales, E4 y D5, tú puedes jugar otra pieza más para fortalecer tu control. Puedes jugar alfil G2. Ahora, además del caballo controlando esas dos casillas, tienes también al alfil cumpliendo con la misma misión. De esta manera, si hacemos cualquier movimiento negro, por ejemplo como rey F8, podemos ver que con el siguiente movimiento puedes conseguir finalmente llevar tu pieza al centro y después del intercambio habrás conseguido quedarte con tu pieza en el centro, mientras que ninguna pieza del oponente habrá quedado allí. Esta es una de las formas de controlar y luchar por el centro, simplemente aumentar el número de piezas que controlan las casillas centrales. La segunda forma sería atacar las piezas del oponente que influyen en el centro. En este ejemplo, en lugar de jugar alfil G2, podemos jugar alfil G5 y amenazar así a este caballo, forzándolo a que se vaya para otro lado. Una vez que ese caballo se retira, por ejemplo, caballo D7, podremos felizmente llevar nuestro caballo a la casilla central. Este es el ejemplo de la segunda forma con la que podemos pelear por el centro, atacar las piezas del oponente que influyen en el centro. En resumen, tenemos dos ideas dentro del principio del centro. La primera es que necesitamos movernos en dirección al centro. Y la segunda es que necesitamos luchar por el control del centro.
En nuestro ejemplo, al jugar alfil G5, se gana la pelea por el control de las casillas centrales y se puede ocuparlas felizmente. Así se cumple nuestra segunda idea, luchar por el centro y ocuparlo. Ahora vamos a ver cómo funcionan estas generalidades en ejemplos de la práctica real. Vamos a estudiar otra partida de Kasparov, aquí jugando con blancas. Comienza con C4 y aprovechemos nuestro tema para hablar de este movimiento inicial. Sé que es un poco raro discutir el primer movimiento de una partida, pero es que quiero que sencillamente comprendas estratégicamente la situación. No me gusta que hagas jugadas porque sí o porque son recomendaciones de libro. Me gusta que de verdad entiendas a fondo el significado de las jugadas y por qué Kasparov u otros jugadores de élite escogen hacer unas sobre otras. Entonces, tal como hemos discutido, al comenzar la partida deseamos ganar control del centro y deseamos movernos hacia el centro. Por lo tanto, al decidir cuál peón mover, normalmente se mueven los peones centrales, como el peón D o E. Al mismo tiempo hemos dicho que existe el llamado gran centro, el cual incluye las casillas adyacentes. De manera que en ocasiones las blancas pueden utilizar los peones adyacentes, tales como el C o el F, también para ayudar a conseguir control de las casillas centrales. Y si tenemos que elegir entre estos dos, el de C o el de F, mover el peón F es un poco más peligroso, porque de cierta manera expone tu rey e invita a tu oponente a que te ataque esta debilidad más tarde, a que saque ventaja. Así que es que si las blancas no quieren mover uno de los peones centrales, D o E, por alguna razón, tal vez debido a su preparación de aperturas, entonces usualmente mueven el peón de la columna C. Seguimos con caballo F6, caballo C3. A propósito, puedes notar que algo similar está ocurriendo aquí con lo que hemos discutido en general. Las negras buscan ejercer control sobre las casillas centrales con su caballo y las blancas hacen lo mismo con su peón y con su caballo. De esa manera la lucha por el centro comienza. Ambos jugadores están desarrollando sus piezas, sí, pero también están peleando por el centro. E6. ¿Qué opinas de este movimiento? ¿Te parece bueno, malo o normal? En una de las lecciones anteriores analizamos el principio de la máxima actividad, el cual dice que se debe ir hacia adelante tanto como se pueda. Así que si el peón D podía ir hasta E5, ¿por qué limitarse a ir solo hasta E6? Como ves, con nuestras claves para la victoria es fácil detectar los mejores movimientos incluso en una apertura de la cual no conoces nada de la teoría sobre una línea específica. E4. Poner otro peón nuestro en el centro siempre es una buena idea. El principio del centro nos dice que necesitamos movernos hacia el centro y que esto aplica tanto para los peones como para las piezas. Pero tal vez te preguntes por qué con las blancas estamos llevando más peones al centro en lugar de que, por ejemplo, busquemos llevar allí una pieza como el caballo de G1. Si en lugar de E4 aquí jugáramos caballo F3, para en el siguiente turno llevar este caballo a alguna de las casillas centrales, como esta, podemos ver que en cualquier caso las negras podrían expulsar fácilmente este caballo con sus peones. También lo podrían expulsar con caballo C6 o de alguna otra manera. Por lo tanto, idealmente hablando, deseamos hacer presencia en el centro con nuestras piezas, es cierto, pero en la fase de apertura esto es usualmente poco probable. No podemos realmente cumplirlo, nuestras piezas serán expulsadas de inmediato. Es por eso que en la fase de apertura principalmente utilizamos nuestros peones para ocupar y tomarse el centro, y en las fases posteriores, medio juego y final, ya podremos disfrutar de tomar el centro con nuestras piezas. D5. Las negras también pelean por el centro, que es lo correcto para hacer. Las blancas siguieron con E5. Dijimos que una de las formas de luchar por el control del centro es expulsar las piezas del oponente que influyen en el centro.
Eso es exactamente lo que buscan las blancas con este movimiento. Además, los movimientos de ataque siempre son bienvenidos. Sin embargo, las negras respondieron con un contragolpe, jugaron D4. Siguió E por F6 y D por C3. Aquí una pregunta para ti. Si vamos a capturar el peón negro de C3, tenemos que elegir, podemos capturarlo con el peón B o con el peón D. ¿Cuál opción es la mejor? El principio del centro todavía aplica aquí. Queremos movernos hacia el centro. Si las blancas tomaran con el peón D, en realidad estaríamos alejando este peón de las líneas centrales, lo cual es contrario a lo que queremos. Si queremos ir hacia el centro, gracias a este intercambio podemos efectivamente hacerlo al jugar B por C3. Ahora podemos involucrar este peón que previamente estaba en B2 sin que tuviera ninguna relación con el centro y llevarlo un paso más cerca del centro a un lugar donde realmente comienza a influir en las casillas centrales, y esto es magnífico. Dama por F6, D4. En esta pequeña batalla por las casillas centrales, Kasparov ha salido victorioso. Ahora tiene un peón en el centro y un peón en el gran centro, mientras que las negras no tienen nada. C5, todavía intentando luchar por el centro, aunque esto aquí no es efectivo en realidad porque sabemos que el peón blanco ya está debidamente protegido. El movimiento negro a C5 de verdad no hace mucho, por lo tanto las blancas simplemente lo ignoran y juegan ahora caballo F3. Luego ocurre el intercambio C por D4, C por D4 y caballo C6. Y las blancas continúan con A3, sencillamente evitando que las negras les den jaque en B4. Y las negras también hacen un movimiento profiláctico similar, H6, evitando que las blancas pudieran llevar su alfil allí. En respuesta, las blancas desarrollan su alfil a otra casilla, alfil B2. Sigue alfil D6, alfil D3, enroque corto y enroque corto. Hasta aquí el desarrollo estándar de las piezas, pero en este punto las negras se deciden a revivir la lucha por el centro, al jugar E5. Y aquí, ¿qué piensas de la situación? ¿Deberían las blancas capturar el peón E5 y hacer los intercambios que esto ocasione? ¿Qué crees? Veamos las consecuencias de esto si las blancas lo hicieran. Después del intercambio D por E5, caballo por E5, las negras amenazarían el caballo blanco de F3, entonces las blancas probablemente tendrían que continuar tomando y como resultado podemos ver una posición donde no ha quedado ningún peón en las casillas centrales, ni blanco ni negro, e incluso es la dama de las negras la que se ha quedado por el momento allí. Entonces podemos verificar que no hay ninguna ventaja para las blancas y que este tipo de intercambio simplemente les sería inútil. En la partida real Kasparov no entró en estos intercambios. En lugar de eso avanzó con D5, buscando expulsar el caballo negro del centro, y este realmente se va retrocediendo a B8, lo cual es un nuevo logro para las blancas, la expulsión de una pieza negra del centro, y aquí se continuó con algo similar, al jugar C5. Alfil por C5. No hay realmente un sacrificio porque de inmediato las blancas pueden recuperar el peón con caballo por E5. Pero como resultado de esta operación podemos ver importantes consecuencias para evaluar. En este momento las blancas tienen su peón en D5, mientras que las negras no tienen ningún peón en el centro. También las blancas tienen un fuerte caballo ubicado en una casilla central. Así que Kasparov, mediante una inteligente estrategia de lucha por el centro, expulsando las piezas y peones del oponente del centro y poniendo las suyas allí, consigue ganar esta batalla por el centro nuevamente. Ha establecido un control total en las casillas centrales. Veamos qué ocurre luego. En este momento las negras se preocupan por la forma como el alfil blanco
está apuntando a su dama y temen un posible ataque descubierto, por eso deciden jugar dama F4. Las blancas continuaron con torre C1. El principio de la pieza menos activa en acción, y desde allí también ataca el alfil de C5 e incluso en algunas situaciones el alfil de C8. Las negras jugaron B6 y las blancas avanzaron con torre C4. De nuevo podemos ver las ventajas de las que gozan las blancas al dominar el centro. Gracias a tal dominio las blancas tienen libertad para mover sus piezas a donde quieran. Podemos imaginar que si el peón que está en D5 fuera de las negras, un movimiento como torre C4 sería imposible. Pero gracias al hecho de que las blancas ganaron la batalla por el centro, ahora disfrutan del control total y pueden hacer lo que quieran. Las negras jugaron dama G5. Y aquí tenemos una situación muy interesante. En la partida real Kasparov jugó H4 y ganó más tarde. Sin embargo, aquí la posición blanca es realmente tan fuerte que se puede atacar a las negras de diferentes maneras y cualquiera de estas sería demasiado fuerte. Así las blancas tenían algo mejor que H4, podían continuar simplemente con su juego en el centro. Creo que es mejor que observemos este movimiento alternativo en lugar de lo que realmente se jugó. Las blancas deberían haber jugado D6. Este movimiento es realmente muy fuerte y contiene muchas ideas. Una idea es que este peón tiene la posibilidad de seguir avanzando, y si las negras lo ignoran, las blancas lo harán. Otra idea es que al jugar D6 las blancas abren la diagonal H1 a 8, a la cual se puede llevar la dama con dama F3 o el alfil con alfil E4 para atacar la torre de la esquina. Por ejemplo, si las negras tomaran el peón con alfil por D6, que parece la respuesta más obvia, una de las formas más fáciles para las blancas sería jugar alfil E4 y la torre de A8 se perdería. Además de esto, las blancas estarían atacando el alfil de D6. Y sea que las negras lo protejan o sea que lo retiren, las blancas pueden asegurar su caballo de D5 con el movimiento de peón a F4. Las blancas no tienen ninguna necesidad de calcular todas estas líneas, solo quiero demostrar cuán poderosa es la posición de las blancas y las múltiples oportunidades que tienen de jugar por aquí y por allá, por todo el tablero, simplemente gracias a la fuerte posición centralizada de sus piezas. Sorpresivamente en este punto, en lugar de alfil E4, la computadora sugiere incluso una brillante combinación. Sugiere caballo por F7. Así de repente las blancas pueden pasar a atacar el flanco de rey negro y las negras están en serios problemas. Si tomaran el caballo en F7 con la torre, las blancas podrían recapturar la pieza, el alfil, con torre por C8. Y nuevamente las negras estarían en graves problemas. En la siguiente jugada las blancas podrían atacar en diferentes direcciones. Podrían atacar desde este lado, con dama B3, si quisieran atacar al rey. También podrían atacar la torre con alfil E4. En general podrían hacer lo que quisieran, porque esta posición es totalmente ganadora para las blancas. Y si retrocedemos un poco, y las negras capturaran el caballo en F7 con su rey, de nuevo existen diferentes caminos exitosos para las blancas. El más simple sería jugar dama F3, con un ataque doble sobre el rey y sobre la torre. Esa es una de las opciones ganadoras. Y otra vez quiero mostrarte algo aquí que es sugerencia de la computadora y que es realmente bello. Es el movimiento alfil H7. Una idea espectacular porque no se está capturando ni atacando nada directamente y por lo tanto es bastante inusual. Al mismo tiempo es realmente hermosa. Al jugar alfil H7 las blancas simplemente cortan la ruta de escape al rey negro, con lo cual este rey se vuelve un claro objetivo de ataque para los próximos movimientos blancos.
y no tiene opción de escapar. En el siguiente turno las blancas van a jugar dama f3, atacando directamente al rey, y las chances de que haya jaque mate pronto son muy altas. Adicionalmente, por supuesto que todas las demás amenazas que hemos nombrado anteriormente siguen vivas. Las blancas todavía pueden jugar dama f3 para atacar la torre en a8. En el momento el alfil d6 todavía está colgando. Entonces existen muchos problemas que las negras tendrían que encarar. Este habría sido un remate realmente brillante para el ataque de las blancas, y solo una de las enseñanzas clave de esta partida es cuán importante es controlar el centro del tablero. Si puedes hacerlo como se ve en esta posición con las blancas, se puede atacar lo que sea que se quiera. Aquí el rey negro, la torre de a8 en el flanco de dama, el centro. Básicamente se puede hacer lo que se quiera gracias al fuerte control del centro. Conclusión. El principio del centro nos indica dos prácticas líneas guía. 1. Ir hacia el centro. Si tienes que escoger entre mover hacia un lado o mover hacia el centro, normalmente debes escoger moverte hacia el centro. 2. Luchar por el centro y ocuparlo. Tu oponente también tratará de establecer su propio control sobre las casillas centrales, pero tú necesitas pelear por el centro y ganar esa batalla. Puedes conseguir esto mediante la incorporación de otras piezas que ayuden a aumentar tu control del centro, o mediante la expulsión de las piezas del oponente que estén influyendo en el centro. En cualquier forma, buscas ganar esta batalla por el control de las casillas centrales y finalmente ubicar tus piezas allí. Esto asegurará que domines la partida y que más tarde tengas el poder para desarrollar ataques en múltiples direcciones.